Hola, hola, buenas noches. Hablemos de la Ouija. El ser humano siempre ha estado en búsqueda de qué es lo que pasa después de la muerte. Y en esa búsqueda surgieron espiritistas. Los espiritistas empezaron con la comunicación por medio de toquidos, si es que alguna vez han visto esas películas antiguas. Después intentaron con tarjetas y letras, pero les fue muy tedioso para la comunicación. Fueron los franceses que inventaron el primer planchet, así lo llamaron. El planchet, que es la que dirige hacia en el tablero las letras. El 10 de junio de 1853, Allan Kardec, mientras visitaba una sesión espiritista, y a uno de ellos se le ocurrió poner una cubeta con un lápiz para que se escribiera los mensajes de los espíritus. No se sabe en realidad quién le puso planchet, pero el planchet fue muy popular en Francia y se usaba para contactar a los espíritus. También se aprovechó para tener contacto con hombres y mujeres, por lo menos se tocaban las manos, ya que en esa época, ¿se acuerdan que era muy prohibido, pues siquiera que estuvieran cerca, ¿no? Pero bueno, en 1885, el espiritista legislador Robert Owen viajó a París junto con otro reconocido espiritista y le llamó la atención el planchet, del cual ya habían producido varios cientos en Francia. Pues Robert se llevó varios a Estados Unidos y se los mostró a su amigo Jay. Él vendía libros, quien inmediatamente vio el potencial y mandó a hacer 50 copias y puso en venta en su tienda de libros en la ciudad de Boston. Al principio no tuvo mucho éxito con las ventas, pero pronto un artículo cambió eso a finales de 1867. Fue publicado un artículo de 6 páginas hablando sobre el planchet y el contacto con los espíritus, que generó un gran interés desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Y así es como se empezó a popularizar el planchet y a hablar con los espíritus. Pero también en esa época era el final de la guerra civil y ahí es donde pues mucha gente se interesó por comunicarse pues con la gente que había muerto en esa guerra. Realmente se dice que la Ouija se vende más o se vendió más después de la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente con la gente que pensaba en estas cosas de los espíritus y la gente que creía en eso. Se dice que incluso personas como Benjamin Franklin y George Washington contactaban con los espíritus, así como Francisco I. Madero. Para 1880 la popularidad de los planchettes empezó a bajar y los empresarios tuvieron que innovar el tablero parlante. Uno de los primeros que crearon fue un psicógrafo, así le llamaron. Era una tabla con un disco de madera que tenía una aguja en el centro y las letras alrededor. El disco giraba así y apuntando a las letras, pero el mecanismo no fue fácil de reproducir en masa. Para 1886 todo cambió. No se sabe quién fue el primero que elaboró el esquema, pero Charles Knorr, que hacía fertilizantes, y su amigo Easy, que hacía gabinetes, leyeron un artículo sobre los tableros y decidieron producirlos. Easy, que trabajaba con madera, se inspiró en una tabla para picar y un salsero de vidrio de su cocina. En 1890, Knorr se fue a vivir a Baltimore, en Maryland, y se llevó la idea de los tableros parlantes. Knorr se asoció con otros 3 que no eran espiritistas, pero sí empresarios. Decidieron ponerle nombre y así nació el nombre de Ouija. Pero para eso llamaron a una medium que se llamaba Helen Pires y ella supuestamente le preguntó al tablero cómo se quería llamar y el tablero le contestó que se quería llamar Ouija, precisamente así. Ahora los empresarios ya tenían el nombre, pero necesitaban la patente y para eso les dijeron que tenían que comprobar que su invento sí funcionaba. Así que llevaron a Helen, la medium, y ella comenzó a mover el tablero de la Ouija para hablar con los espíritus y mostrarles que sí funcionaba su invento. Y delante de ellos les mostró cómo empezaba a deletrear el tablero, el nombre. Y pues así es como consiguieron la patente de ponerle Ouija. Para los que no saben, Ouija es un nombre
de marca. Y así es como pusieron varias sucursales alrededor del mundo, pero pues no todo dura para siempre. Y pues desafortunadamente pues el dinero es lo que más jala y pues los socios se pelearon por cuestiones económicas en 1893. Pero ahí salió un ganón, un señor apellidado William, que era vendedor en la fábrica. En 1898 era accionista mayoritario. De ser empacador casi casi, se volvió accionista mayoritario. Y en 1919 bajaron las ventas del tablero y él se queda con la compañía completamente. En 1927, William fallece al caer del techo de una nueva fábrica que estaba construyendo, que supuestamente, eso se dice, que la Ouija le dijo que construyera esa fábrica y ahí se cae. Hasta estos tiempos de 1800, que les dije 1827, no había nada que involucrara a la Ouija con ningún demonio, nada. La Ouija solo servía para supuestos contactos espiritistas, nada más, pero no se le había involucrado de ninguna manera con ningún demonio. La percepción moderna de la Ouija que se puede contactar con demonios se realizó en 1973. ¿Y con qué creen que fue? Pues yo creo que no es difícil de adivinar. Cuando empezó la situación de relacionar la Ouija con demonios fue cuando salió la película del Exorcista. En los 80s se hizo una ola de los sacerdotes católicos para satanizar la Ouija precisamente a partir de esa película y para hacer un pánico satánico. Realmente esto sí es como para pensar, porque si antes no tenía ningún tipo de cosa como esa, ¿por qué surge de repente y lo hacen tan popular? Yo creo que muchas veces lo que controla más al ser humano es el miedo. Y para tener poder muchas veces hay que controlarlos con miedo. Entonces, pues yo creo que más bien hay que racionalizar de lo que estamos hablando. Es una simple tabla con letras y nada más que llegó a comercializarse hasta como un juguete con marcas que tienen juguetes para niños. Y pues la verdad, para contactar espíritus y ese tipo de cosas, si la gente cree en eso, puedes hacer sin necesidad de irla a comprar a ningún lado, la puedes hacer con un papel y pues realmente hasta podrías jugar con este vasito, poner aquí las letras y pues quererlo mover, ¿no? Para que se mueva hacia donde yo quiero, hacia las letras. O sea, realmente no es que tú compres el tablero y el tablero traiga el demonio, porque creo que si lo racionalizamos, pues ya estamos como que, ¿no creen que a veces es absurdo? Ahora, mucha gente que hace cosas malas también les llegó a echar la culpa de que si asesiné a mi hijo, a mi marido, a mi amiga, a la vecina, fue porque la Ouija me lo dijo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no creen? Yo creo que la mente es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que de pasar de un juego de mesa o de pensar que hablas con un espíritu se convirtió en un demonio? Y en un demonio que puede poseer gente y que no sé qué. Yo creo que no es la tabla, es la intención que le pongan. Eso es lo que yo quería platicarles, eso es lo que yo quería poner sobre la mesa. Todo lo que le pongas a la intención de las cosas, como lo que estás viendo en la mesa, estas cartas, ¿cuánta gente hay que lee cartas y que te dice tantas cosas que según, pues es su percepción? Y muchas veces se dicen cosas muy generales. Habrá gente que puede saber el futuro, tal vez, pero tampoco acuérdense que hubo mujeres que llegaron a curar con hierbas, con cosas de esas y les llamaron brujas y que las quemaron en la hoguera porque decían que tenían también que eran demonios. Y volvemos a poner el punto sobre la conveniencia de lo que no quieren que sepas o de lo que le tenemos miedo y de ahí se toman y satanizan las cosas y le ponen el nombre de que es un demonio. Entonces, realmente la tabla o la ouija
pues no es mala, será mala la gente que la agarra y la toma, porque también se llegaron a hacer estudios sobre si realmente se movía la ouija. Y pues en los estudios dicen que tenemos nuestros músculos en los dedos, son tan mínimo que sí se puede llegar a mover un objeto con las yemas de tus dedos que puede ser tan imperceptible para los demás. También sabemos que hay gente que mueve cosas sin tocarlas, pero tampoco podemos decir que porque las mueve sin tocar es un demonio. Entonces, yo, como les he dicho en vivos anteriores, sí estoy convencida de que tenemos mucho poder mental. Ese poder mental es tan grande que puedes ver lo que tú quieras ver. Entonces, yo creo que más bien antes de seguir tus miedos, de creer en tus miedos, pues, ¿por qué si tienes tanta fe? Yo también les pregunto, ¿tienes tanta fe en algo tan oscuro? ¿Por qué no tienes tanta fe en la luz que te puede ayudar? Porque yo creo que la fe sí puede hacer muchas cosas. ¿Por qué no irnos hacia la luz en vez de irnos hacia la oscuridad? Porque a veces la gente le tiene más fe a que existe un demonio o a que existe un Dios o alguien que le puede ayudar o que puede sanar. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y no satanizar tanto las cosas y tomar las cosas así como son. Es una tabla con esto y ya la intención que yo le quiera poner o lo que yo quiera creer. Si yo quiero creer que de ahí me va a salir un demonio y que me va a hacer daño y se me va a aparecer y me va a hacer un montón de cosas porque pues, todo lo que yo crea va a pasar, todo lo que yo crea va a pasar. Pues ahí está el punto en el que yo sostengo y que muchos sostenemos, que ahí está la historia de la Ouija, que simplemente fue realizada por mortales, o sea, ¿dónde está lo mágico? Ni siquiera la llevaron a Catemaco con los brujos o algo así como para que tenga algo raro ahí, ¿no? No creen que es algo así como para que digan, wow, pues qué tiene esa cosa qué energía tiene esa cosa como para que salga un demonio si la juego. Puede ser que te diga algo como quien te lee las cartas. Sí, así creo que hay gente que puede saber el futuro. Pero les digo que yo he visto a un personaje que ahorita no recuerdo cómo se llama. Es una persona ya grande que ha estudiado el tarot por años, años y años, casi toda su vida. Y él lo dice porque da clases de tarot y él lo dijo en una de sus conferencias que realmente el tarot tiene una interpretación que le da el que las lee según lo que ha vivido. O sea que realmente no es tanto que te esté leyendo la suerte, está interpretando algo, pero es su cerebro el que interpreta. Y es lo mismo que les estoy diciendo de la Ouija. Díganme, cuando ustedes quieren moverla, sí se puede, ya les dije que sí se hicieron estudios sobre eso, pero ¿por qué pensar en un demonio? ¿Por qué pensar que después de jugarla se te van a aparecer o no sé? Como les digo, ¿qué tiene de especial esa tabla que haga el conjunto una tabla con letras y una flecha? Y eso ya nada más la compras en una tienda y eso ya tiene un demonio incluido. ¿Qué te hace pensar? Porque realmente jugar con la Ouija es esto, es como les dije, es como poner esto aquí, yo ponerla acá y poner mi mano acá y que se vaya moviendo hacia las letras. Pero en realidad yo no estoy invocando nada, no estoy rezándole a nadie, solamente pues ponemos las manitas aquí y lo movemos. Entonces, ¿por qué voy a abrir un portal según la lógica de quién? Se supone que las energías causan cosas, pero entonces puede ser mi energía sumada a la energía de con quien estoy jugando y eso es lo que puede formar algo. Yo creo más en el poder de la mente, del ejemplo de las brujas. Yo estoy convencida de que hay mucha gente interesada en que el ser humano tenga miedo y para poder controlarlo, pues hay que darle miedo. Y en otra ocasión me gustaría contarles la historia de las brujas, de dónde salieron. En la plática que les estoy diciendo es que la mente tiene el poder más grande que no se pueden imaginar. Muchas de las cosas que a lo mejor hemos visto en la Biblia, por ejemplo, tal vez no la estamos interpretando como debería de ser. Tal vez
en la Biblia hubo gente que podía ver más allá o saber el futuro, o por ejemplo lo que les platicaba de José el soñador en la Biblia, que era una persona que soñaba y eran premoniciones lo que tenía al soñar. Y muchas veces las tenemos los seres humanos. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes de que sueñan algo y después se hace realidad? Y ese tipo de cosas, pues obviamente todo lo vas interpretando según lo que va tu conocimiento a tu alcance. Tú le puedes poner a lo mejor cosas fantásticas porque eso es lo que tú sabes, pero en realidad el ser humano yo creo que es capaz de muchas cosas. Y yo creo que es cuestión de que veamos más allá y no nada más pensar que es algo, un demonio. Porque yo creo que realmente, no sé quién lo dijo, los demonios los traemos los seres humanos dentro. Entonces, eso es a lo que les digo de la Ouija, que muchas veces está así de que no, pero pues simplemente de hablar de ella, pues no va a pasar nada. Les digo que se me hace muy, muy loco pensar en que, fíjense, que ahorita porque simplemente se mueve o lo muevo aquí, ya se va a parecer algo malo, ¿no? ¿En qué quiero creer o en qué creen ustedes? Como les digo, piensen, la Ouija fue realizada por gente en cuestiones comerciales y a granel. Entonces, ¿dónde está? Si fue a granel, ¿dónde está ese toque mágico o dónde está la magia? Yo entendería que si me traen una ouija que se hizo con los cuernos de un diablo, la trajeron del infierno, no sé, porque si se hizo a granel, entonces todo lo que está pasando es porque con ella o sin ella me iba a pasar. Se dice, en cuestiones de energía, en realidad se dicen que las brujas, que todas las mujeres tenemos algo de eso, de magia en la comida que hacemos, porque es energía, son tus energías, en la comida que hacemos, cuando obsequiamos algo a alguien, depende de cómo lo hagas, lo que tú le quieras desear a la otra persona, todo ese tipo de cosas son energías. La fe que le pongas a las cosas, el amor o tus sentimientos también, hablando de amor u odio, cuando pues, le deseas el mal a alguien, pues obviamente también se va a cumplir, porque son energías. Pero todo lo que pides al universo te lo cumple. Pero si tú también quieres un deseo mal hacia otra persona, recuerden que también las malas acciones se pagan y se pagan más de lo que le deseaste a la persona. Entonces también hay que tener cuidado con ese tipo de energías que mandas al universo. En eso sí creo. ¿Ustedes qué creen? Y estuve muy contenta con todas las que me acompañen y las que van a venir a ver el video. Les mando muchos besos, que tengan bendecida noche. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Adiós.